Reciban un cálido saludo de bienvenida a esta emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia por BioChannel, tu canal. Cada uno de ustedes es un factor importante, es decisivo para la prosecución de este mensaje que estamos desarrollando para ustedes. Consideramos que la familia BioChannel es una familia que se va afianzando y gracias a Dios que contamos con cada uno de ustedes para el repaso diario de esta lección. Una vez más, bienvenidos. Hoy es miércoles 5 de octubre y el título de la lección es Consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Hemos visto cómo durante estos días, en el repaso de la lección, nos hemos dado cuenta el paso a paso, los peldaños que se dieron para que finalmente la rebelión que se inició en el cielo, que fue resistida en el cielo, que fue expulsada del cielo, que fue a distintos lugares del universo para ofrecer, entre comillas, su plan de gobierno, finalmente se llega aquí a la tierra y parece ser que está a punto de anquilosarse, parece que está a punto de obtener una victoria contundente. Ya la serpiente tiene a Eva en el sitio donde la quería tener, a saber, fascinada, dudando de Dios y sobre todas las cosas, presta a hacer lo que la serpiente le estaba sugiriendo. Nunca se imaginó Eva las consecuencias tan devastadoras que ese simple acto de comerse una fruta entre tantas que había. Jamás se imaginó que sus propios hijos, su propio esposo, sufriría una consecuencia tan terrible como era, en primer lugar, alejarse del Dios que los trajo a la existencia, renegar, romper la lealtad de ese amoroso Dios que les había dado todo, les había preparado un mundo extraordinario y que había hecho para ellos un nicho de amor especialmente diseñado para ellos, llamado el Jardín del Edén. Jamás se imagina el pecador, nunca se imagina el ser humano hoy las terribles consecuencias que un sencillo acto de desobediencia a la ley de Dios le puede ocasionar a él en primer lugar, a sus hijos, a su familia, a su árbol genealógico, a su comunidad de fe, al mundo entero en general, si fuese posible acuñar esto. Por ello la tentación tiene que ser muy bien elaborada por parte de Satanás para entrampar al Hijo de Dios. No obstante, hoy, después que estamos separados de esa caída de nuestros padres por un poco más de 6,000 años, la naturaleza humana está tan débil, tan frágil, tan verdaderamente enferma y debilucha, que la tentación ya no necesita disfrazarse tanto. Basta con unas cuantas pinceladas, con un poquito de maquillaje y el ser humano, usted y yo, si no estamos bien afianzados en nuestra relación con Dios, caemos redondos, caemos de una vez frente a las insinuaciones engañosas de la tentación. ¿Qué pasó cuando Eva finalmente decide comer del fruto que la serpiente le estaba ofreciendo? Por ventura en el fruto había una especie de veneno que al ser ingerido ese fruto empezaba a liberarse de una manera lenta, dosificada. No, dentro de esa fruta
nada había. No había un veneno mortal. El problema no fue el consumir la fruta como tal. El problema fue que Eva, al comer la fruta, cambió la lealtad que le debía a Dios, y a partir de ese momento su lealtad era hacia la serpiente, con quien empezaba a hacer un pacto. Le creyó todo a la serpiente. Las consecuencias inmediatas se sintieron. Vamos a ver 4 de las áreas que fueron afectadas inmediatamente. Eva pecó. Y posiblemente pudiésemos incorporar unas más en la medida en que vamos viendo que es necesaria la exposición de estas otras áreas. La primera área, el primer aspecto, la primera esfera que se afecta es la relación con Dios, el aspecto teológico. Ahora, el hombre, en las personas de nuestros padres, se vuelven desleales a Dios. Ahora le tienen fobia a Dios, o como lo indica el autor, acuñando una frase que puede ser un neologismo, la pareja tiene hacia Dios teofobia. Se esconde de Dios. Antes, que se gozaban cuando escuchaban que la deidad se acercaba, que Cristo se acercaba, que los ángeles se acercaban, ahora se esconde. Se esconde de Dios. Ese es el primer cambio que se da. Ese cambio se ha mantenido inalterable con el correr de los años. Tú y yo le huimos a las cosas espirituales, le huimos literalmente a Dios. De no ser porque Dios no se cansa, de no ser porque el Espíritu Santo no se fatiga en la búsqueda de cada uno de nosotros, nosotros jamás buscaríamos de Dios. Pero como fuimos nosotros los que nos alejamos de Dios, inmediatamente, desde aquel remoto momento, Dios se tomó la tarea de buscarnos a nosotros. Y por ello formuló la pregunta: ¿dónde estás tú? Desde ese entonces hasta hoy, parece ser que nosotros no quisiéramos nada con el ser que nos dio la vida. Satanás a nosotros no nos da la vida, no nos conserva la vida, nos la quisiera quitar. Nos quiere enfermar, es Él quien nos enferma, es Él quien envía los desastres, es Él quien ocasiona los terremotos, los huracanes, las inundaciones, toda suerte de pestes, todo ello lo genera el enemigo, porque nos odia a muerte. Así que esa primera relación teológica se alteró y se alteró hasta el día de hoy. La segunda relación que se alteró inmediatamente fue lo que Adán y Eva experimentaron en su naturaleza psicosocial, como lo expone el autor. Ahora ellos se ven desnudos. La realidad moral de ellos queda al descubierto. Antes, en su inocencia prístina, ellos no se sentían en lo absoluto avergonzados el uno del otro. Al contrario, disfrutaban de su compañía mutua. Pero increíblemente, tan pronto mordieron, tan pronto comieron la fruta, ese cambio moral se dio. Ahora se avergonzaba el uno del otro porque se veían desnudos. Y llama la atención que, a diferencia de lo que hoy ocurre, cuando el hombre y la mujer contraen matrimonio y con el paso del tiempo la desnudez física de ellos no es vergonzosa, en el caso de Adán y Eva sí lo fue. ¿Se acostumbrarían ellos después? Sin duda alguna. Ya entramos en otra esfera que no corresponde al tema de la lección. El tercer aspecto que se dañó inmediatamente fue la relación de codominancia que había entre Adán y Eva. Al comienzo Dios los creó de la misma naturaleza. Los dos eran carne. Los dos tenían el dominio sobre la naturaleza, sobre los animales,
sobre los peces, sobre las aves. Eran los amos de esta creación bajo el título de administradores o mayordomos. Antes, los animales se sentían felices de venir corriendo a saludar a Adán y a Eva. Ahora le huyen. Y ahora la naturaleza se vuelve antagónica al hombre. Esa es la tercera de las consecuencias que inmediatamente se dan luego del pecado. Una cuarta consecuencia es lo que tiene que ver con la atmósfera, el clima. El clima se volvió hostil para ellos. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ellos experimentaron. La pluma, el lápiz, el lapicero que toma Elena de White bajo la inspiración divina, comenta que el aire que antes le parecía delicioso, primaveral, ahora lo sentía extraño, raro, como asfixiante. Eso también trajo como consecuencia la desobediencia del pecado. Y una cuarta o una quinta tiene que ver con el aspecto físico de ellos también. Antes no sudaban, ahora tendrían que sudar. Si yo analizo entonces esto desde la perspectiva litúrgica, pareciera ser, y permítanme, amables oyentes, hacer esta elucubración rápida. No me pidan mayores argumentaciones, les suplico a ustedes que se tomen la tarea de hacer estas investigaciones a título personal, como un desafío intelectual. Pareciera ser que los fluidos corporales no son del agrado de Dios cuando estos fluidos no cumplen la labor para la que Dios los estableció. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Adán, con el sudor de tu frente comerás, y esto forma parte de la maldición, forzosamente tenemos que llegar a la conclusión que Adán antes no sudaba, y que entonces el sudor se constituye en una especie de submaldición. Por ello, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que oficiaban delante de Dios en el lugar santísimo, ellos debían utilizar calzoncillos de un lino de altísimo nivel, de altísima calidad, para evitar que ellos sudaran. Solo te lo digo allí. ¿Es hoy el sudor un beneficio para el cuerpo humano? Lo es, pero al mismo tiempo es un peligro. No entramos ahora en estas discusiones, pero también se constituye en un peligro. Y lo voy a decir enseguida. Cuando hay una deshidratación masiva por causa de un calor sofocante, el hombre puede sufrir un shock. Porque el calor lo que está haciendo es cada día más, cada momento más, tratar de aligerar la temperatura externa y lo hace liberando más agua, más agua. Tal vez ese no era el propósito de Dios. Pudiésemos también decir que hay otro elemento, la parte ecológica. El mundo natural se fue degenerando y ahora, dice Dios, espinas y cardos te producirá. Las espinas no forman parte de la creación original de Dios. Todas las plantas que ahora tienen espinas como, entre comillas, para defenderse, esas espinas no estaban consideradas por Dios. ¿Quién generó esas espinas? ¿Quién las generó? Ustedes ya tienen la respuesta. Si Dios no hizo las espinas, si Dios no es el causante del pecado, y si las espinas son la consecuencia del pecado, si la enfermedad no fue creada por Dios y la enfermedad es derivada del pecado, si el sufrimiento no fue creado por Dios y el sufrimiento es un derivado del pecado, ¿quién crees tú es el autor de cada uno de estos ítems que te acabo de mencionar? Las consecuencias se hicieron sentir incluso en el cielo. Los ángeles depusieron sus arpas, se pusieron muy tristes al saber que la joven pareja había cedido a las insinuaciones de Satanás. Pero, querido hermano, Dios es un Dios resiliente.
La resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos para sobreponernos a ciertas cosas adversas y podemos decir, yo saldré de esta situación. Y por supuesto a Dios, la caída del hombre no lo tomó en lo absoluto por sorpresa. Estaba dentro de las posibilidades que tenía el hombre como ser libre de pecar. Y esta vez el hombre pecó, no porque estuviese en estos momentos dándose inicio al pecado. Ya el pecado existía en el universo. Ahora para el hombre había un plan, porque el hombre había sido engañado. Mientras que para Satanás no existía ningún plan, excepto el que ya hemos mencionado, que se arrepintiera nomás, porque a él nadie lo engañó y él no tenía ningún motivo, como no lo tendrá jamás el pecado, de existir. No existe explicación alguna para el pecado. ¿Murió Adán y Eva? ¿Murieron inmediatamente? No, ciertamente, no murieron. No murieron en el sentido de dejar de existir ipso facto, no. Pero ese mismo día se cumplió la sentencia de Dios. Y es increíble cómo los seres humanos, cómo muchos predicadores cristianos, no se dan cuenta que la palabra de Dios se cumplió inmediatamente, porque si no, Dios hubiese quedado como mentiroso. Y tan pronto Adán pecó, hubo muerte en el Edén, hubo muerte en la tierra, y quien murió fue un cordero por cada una de las dos personas que acababan de pecar. Esos dos corderos ya sabemos que representaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la Biblia se nos dice, por allá en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, que capítulo 13, versículo 8, invertí el orden, que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, dentro de la economía de la salvación que la deidad presentaba, antes de que el hombre fuese creado, ya Cristo había decidido morir. Por eso se dice que Él fue inmolado, en el sentido de que para Dios esto era una realidad antes de la fundación del mundo. Ahora, tan pronto el hombre peca, inmediatamente se activa eso y el cordero, un animalito inocente, reemplaza al hombre culpable. La revelación en la mano de Elena de White, en la pluma de Elena de White, dice que Adán y Eva se apesadumbraron muchísimo más de lo que se apesadumbra hoy un hombre cuando muere o cuando pierde a un ser querido. Adán y Eva se apesadumbraron más cuando vieron las frágiles flores empezar a marchitarse, cuando vieron que los majestuosos, hermosos y nobles árboles empezaban a perder sus hojas. Ellos sintieron un dolor que solo lo puede experimentar un poco aquel que pierde un hijo. Los demás no sabemos lo que es eso. Sí, perder un hermano, perder la esposa, perder algo, pero perder un hijo, dicen los que han tenido este infortunio, que es un dolor demasiado cruel. Algo similar, y aún más, lo sintieron Adán y Eva como consecuencia de su desobediencia. Pero dejemos de ser sombríos, porque aunque esta cruda realidad es la que nosotros vivimos todos los días, a diario vemos cómo los noticieros, cómo los periódicos están llenos de crímenes, de torturas, de decapitaciones, de asesinatos atroces. Todo esto es el producto del pecado. Todo esto es el producto del pecado. Pero bendito sea el nombre de Dios. Y creo que podemos alabar el nombre de nuestro Dios al saber que Cristo vino para morir por nosotros y que este pecado se acabará algún día junto con ese ser que propició esta terrible hecatombe que la humanidad desde hace un poco más de 6,000 años viene padeciendo. Tú y yo, querido hermano y amigo, hemos sido llamados para formar parte de ese pueblo que obedecerá a Dios para restituir a Adán y a Eva y a la raza humana a su primitiva grandeza, a su realmente verdadero origen y perfecto destino.
Toma la decisión en el día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones.